mejorar el efecto de nuestro compuesto anestésico. ¿Cierto? ¿Cuál era la primera? ¿Cómo yo mejoro el efecto de mi anestesia? Ok, por lo tanto, entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo recetar, por lo tanto, ¿recuerdan? Antiinflamatorios. Antiinflamatorios. ¿Qué más? El vasoconstrictor lo vamos a hablar en breve, pero el vasoconstrictor, ok, me va a dar la ventaja de que sea más prolongado el tiempo de mi compuesto anestésico, pero ¿qué más yo puedo hacer con mi paciente para que mejore el efecto de mi anestesia? Para que tenga efecto mi anestesia, no tenga complicaciones, que eso lo hemos hablado en la mañana. Va a depender de dónde colocarlo. No exactamente, porque bueno, para eso nosotros tenemos reparos anatómicos que vamos a identificar para colocar correctamente. Sí. Antibióticos, lo otro que podemos hacer es recetar antibióticos. ¿Qué más yo puedo hacer? Yo también podría aumentar la dosis. Yo puedo aumentar la dosis, pero nosotros tenemos que tener un máximo, una dosis máxima, ¿no? Para poderle aplicar a nuestro paciente. Gracias. Listo. Bien. Ahora los vasoconstrictores. Entre ellos nosotros vamos a tener vasoconstrictores tanto en la lidocaína como en la articaína. Comercialmente y acá en Perú respecto a la mepivacaína, generalmente la vamos a encontrar sin vasoconstrictor. Ahora, ¿qué características o qué ventajas me da el vasoconstrictor? Uno, va a retardar la absorción del anestésico local. Hemos visto que los compuestos anestésicos se biotransforman de dos maneras. ¿Se acuerdan la primera? El uno viene por vía hepática, muy bien, y la otra plasmática. Plasmática. De estos dos, ¿cuáles son, de acuerdo al grupo de anestesia que nosotros sabemos, cuáles se biotransforman por vía hepática? Tiene 50% de posibilidades de acertar. Los ésteres, ¿no? Los ésteres. ¿Seguro los ésteres? Tenemos dos. Tenemos un grupo de amidas y un grupo de ésteres. El grupo de amidas tenemos, por ejemplo, lidocaína, mepivacaína, articaína. Este tipo de compuestos anestésicos se infiltran o se colocan por vía tópica. Se infiltran, ¿ok? Entonces, si se infiltran, van a tener una biodegradación posteriormente, que va a ser principalmente por vía hepática. ¿Por qué nosotros los ésteres en odontología los tenemos como anestésico tópico? ¿Por qué los tenemos como anestésico tópico? Porque son muy citotóxicos, por eso son por vía tópica. Por ejemplo, la benzocaína que ustedes tienen, ¿no? Es un anestésico tópico de tipo éster. ¿Bien? ¿Qué propiedades deben tener estos anestésicos locales? Debe tener una acción potente, una duración eficiente, un efecto rápido. Debe ser reversible, pero esto depende del sitio correcto donde nosotros administremos la anestesia, ¿no? Nosotros no podemos anestesiar a un paciente y que tenga pérdida de sensibilidad 2-3 días posteriores a la aplicación de la anestesia, ¿no? Podemos causar un efecto irreversible y poco tóxico. No debe ser alérgico, debe ser estable, durable, estéril y también de fácil manipulación. Respecto a las características, los compuestos anestésicos no irritan, no son irritantes, vienen solubles en agua, tienen un inicio de acción rápida, efecto reversible y por lo tanto también una permanencia correcta y necesaria respecto al tiempo y en el sitio de acción donde vamos a colocarlo. Quería también conversar un poco esto de acá. Nosotros, nuestro blister de anestesia va a tener dos compuestos muy importantes, el preservante y el antioxidante. Bien, muchos de los pacientes no son alérgicos al principio activo, que viene a ser lidocaína, mepivacaína o articaína. Muchas veces son alérgicos a los antioxidantes. Por ejemplo, algunos de sus blisters van a leer que dice clorhidrato de lidocaína, clorhidrato de mepivacaína. Ese compuesto, ese principio activo que es antioxidante, va a proteger mi vasoconstrictor. Es decir, si ustedes, por ejemplo, su blister de anestesia lo colocan, digamos, muy cerca del sol, está muy expuesto a cambios térmicos muy bruscos, ¿no? Vamos a tener inconvenientes con el antioxidante y por lo tanto se puede inactivar o no puede resultar mi vasoconstrictor.
¿sí? Por eso es que nuestros blisters de anestesia también no tienen una coloración oscura, ¿no? Por ejemplo, ¿ustedes ya han comprado resina? ¿Sí? ¿De qué color es un blister de resina? ¿De qué color es un blister? Es oscuro. Es oscuro. No, es oscuro. ¿Por qué es oscuro? Ok, para que no se polimerice, ¿no? Ahorita vamos a relacionar eso con esto. Cuando nosotros, por ejemplo, nuestro blister de resina lo abrimos y tenemos la luz del sol. Esa luz es policromática, tiene un montón de colores, tiene todos los colores, entre ellos la luz azul. Por eso polimeriza con luz azul. Sin embargo, nuestros blisters de anestesia deberían ser de color oscuros también para proteger la lidocaína o el principio activo, para que no se inactive y pueda funcionar en el paciente. Pero en este caso, nuestro blister de anestesia va a tener antioxidantes. Y ese antioxidante, a diferencia de las resinas, va a tener nuestro blister de anestesia y protege el vasoconstrictor, para que pueda tener efecto en el paciente. ¿Bien? Ok, continuamos acá. ¿Qué efectos adversos podemos tener cuando aplico anestesia? Podemos tener de tipo cardiovascular, sistema nervioso central, alergias o también, lo clásico, el dolor. Número 1, podemos tener cuadros de hipotensión o taquicardia. Nosotros, por ejemplo, tenemos que hacer un procedimiento quirúrgico a las 2 de la tarde y el paciente viene 2:30 corriendo, agitado y de frente le dicen, siéntate. Lo anestesia, ese paciente está hiperventilado. Es un paciente que puede tener un inconveniente, ¿no? Cardiovascular cuando nosotros trabajamos con compuestos anestésicos y ese paciente, por ejemplo, está hiperventilado. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado al momento de administrar el compuesto anestésico, un tipo prudente. Podemos tener sensación de mareo, diplopía, que es una visión doble que puede tener el paciente, o cuadros de convulsiones. Ahora, ¿dónde se evidencia que tenemos mayor incidencia de convulsiones? Básicamente en pacientes pediátricos, a diferencia de pacientes adultos. Pacientes, por ejemplo, de 5, 8, ¿no? hasta 9 años podemos tener cuadros de convulsiones si nosotros sobredosificamos el compuesto anestésico. ¿Por qué? Porque nosotros, a diferencia de los adultos, tenemos una barrera, la barrera hematoencefálica. Esa barrera tiene un intercambio iónico que es mucho más rápido porque es más permeable en un paciente pediátrico. Otro punto también las alergias, ¿no? Les puede tocar el paciente clásico, paciente que es alérgico a todo, ¿no? Por eso ustedes cuando recién van a empezar a trabajar con un paciente podemos administrar 1/3 de cartucho y esperar, ¿no? Esperar que no tenga un rash alérgico el paciente. Podemos tener de tipo 1, tipo 4. Dependiendo de ello, nosotros podemos tener inconvenientes también con las vías aéreas en el paciente. Y uno clásico también es el dolor, ¿no? Yo me imagino a varios de ustedes ya los han anestesiado. ¿Más o menos? ¿Sí? ¿Dolió? ¿Dolió? Ok, dolió. ¿Qué es lo que duele? ¿El compuesto de la anestesia, la lidocaína propiamente dicha o la aguja? La aguja. Ok, a ver, vamos a ver acá. Tenemos la aguja. O la otra opción sería el principio activo, ¿no? Por ejemplo acá, vamos a suponer que es lidocaína. Suponemos que es lidocaína. Yo les pregunto, ¿qué es lo que duele? Ustedes me dicen, ¿la aguja o el principio activo? La aguja mental. La aguja o puede ser psicológico también. Hay pacientes que ven una, o es como clásica, pasa por ejemplo en pacientes en apoyos intramusculares, ¿no? Y dice, avísame cuando ya lo vas a colocar, ¿no? O ponme alcohol, ¿no? Para que me relaje, pero acá es diferente. Nosotros podemos tener dolor principalmente por el compuesto activo o la aguja me dicen ustedes, ¿no? El compuesto activo, algunos le han puesto antibiótico, por ejemplo, duele un poquito más, ¿cierto? Ahora, respecto a las agujas, nosotros trabajamos con agujas de 27 y 30 de calibre, más no voy a hablar todavía de largo, pero sí de calibre, de ancho. Pero en este caso, nosotros vamos a tener dolor, o nuestros pacientes tienen dolor por el principio activo, pero este principio activo, cuando ingresa al organismo, tiene una temperatura diferente, ¿no? ¿Cuánto es nuestra temperatura corporal, más o menos? En promedio. Más o menos unos 36, 37 grados, ¿cierto? Por lo tanto, yo les pregunto, ¿qué opinan? O deben haber escuchado, no sé si alguien está trabajando asistente dental, sobre calentar los cartuchos de anestesia.
¿Han visto algo? ¿Han escuchado algo? Sí, más o menos, ¿qué has visto? ¿Cómo? Así, dinero, fin de mes. Es una opción, es una opción. ¿Alguien más ha visto de qué otra manera se puede calentar? Algunos blister de anestesia o cartuchos. ¿Otro? ¿Todos han escuchado el baño María? ¿Sí? Ok. En química deben haber visto eso. El baño María, ok, el baño María lo que va a hacer es que mi cartucho de anestesia llegue a la temperatura apropiada o cerca a mi temperatura corporal. Entonces, ¿por qué acá yo tengo dolor? Yo puedo tener dolor acá porque el cambio de temperatura de mi anestesia es diferente a la temperatura corporal. Eso es uno, por eso duele. ¿Bien? Entonces, ustedes me dicen, doctor, entonces yo tengo que poner en baño María o tengo que comprar una máquina para que en este caso trabaje con baño María. No, la verdad no. Generalmente eso lo tienen en un laboratorio, es difícil que un consultorio dental cuente con un baño María. Pero el baño María efectivamente es el único instrumento que nosotros podemos utilizar para que lleve una temperatura bastante cercana a la temperatura corporal. Eso es uno. ¿Bien? ¿Qué más podemos hacer o qué no podemos hacer? Antiguamente ya no se hace mucho eso. Se prendió un mechero, ¿no? Se prende un mechero, tenemos un poco de fuego y con una pinza coges el cartucho y lo flameas un poco. Pero tú no sabes en ese flameado a qué temperatura estás llevando el cartucho de anestesia. Bien, ¿cuál sería el problema si sometemos a temperaturas que no están correctas? Podemos inactivar el vasoconstrictor. Por lo tanto, mi anestesia va a durar más o va a durar menos. Menos, correcto, va a durar menos. Entonces, ¿cómo yo lo puedo hacer? ¿Cómo yo puedo cambiar ligeramente la temperatura de mi compuesto anestésico? Cuando ustedes lleven prótesis, van a utilizar de repente unos servidores, porque hay materiales de impresión que se deforman con agua caliente o agua tibia, agua caliente. ¿No? Otra opción es usar una taza de goma, echan agua caliente del hervidor y colocan ahí su blister o su cartucho de anestesia. Es una manera un poco más rústica de poder cambiar la temperatura de mi cartucho, pero es eficiente también. La otra, como dice su compañera, fin de mes, ¿no? Podemos calentar ligeramente. No es muy significativo, pero hay un cambio ligero de temperatura también, ¿sí? Por eso duele. Otro, ¿por qué también duele? Entonces, uno, nosotros estamos hablando de dolor. Este no pinta. Uno, nosotros hemos visto o hemos conversado de que tenemos dolor principalmente por la temperatura. Bien, la temperatura de mi cartucho con mi temperatura corporal. Dos, ¿por qué también duele? Por el paso del líquido, del componente. Nosotros tenemos que realizar una técnica que se llama técnica por goteo. Para que no se olviden, porque en la otra sede me dijeron gota a gota, ¿no? Pero eso ya es otra cosa, ¿no? Pero para que no se olviden, es una técnica por goteo. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Que yo no voy a inocular mi anestesia de manera directa y muy rápida, porque ese cambio térmico, sobre todo si no está acorde con mi temperatura corporal y es muy rápido el paso del líquido, me va a causar dolor. ¿Bien? ¿Sí? Entonces, ¿cómo yo mejoro el efecto de mi anestesia? Si tengo inflamación, receto AINES, por ejemplo. Si es alérgico a los AINES, podemos recetar opioides. Eso ya ustedes lo van a ver en otro curso que es farmacología, no voy a andar mucho en eso. Antibióticos también o aumentar la dosis. Siempre y cuando ustedes cumplan con una técnica correcta, ¿no? No van a estar pinchando en otro lado y no va a tener efecto. Otro, ¿por qué tenemos dolor? Sí, pregunta. Yo pensé que era una pregunta. Rápido, no te preocupes. Ahora, nosotros entonces podemos ya tener en claro el tema del dolor, ¿no? Porque me duele, por el cambio térmico, uno, y también por la técnica de aplicación, ¿sí? Lo otro sería por la técnica de aplicación. Bastante urgente su pastilla. Ya, acá por ejemplo tenemos un artículo, miren este artículo de acá. ¿Qué nos dice este artículo? ¿Cómo está? No está en español, el otro está en inglés. Influencia de la temperatura, lidocaína al 2% con adrenalina, ahorita vamos a entender qué significa 1 en 80, sobre el dolor por inyección e inicio de acción en el bloqueo del nervio dentario inferior. Por ejemplo, nosotros habíamos hablado al inicio de situaciones clínicas donde mi paciente puede tener dolor y
el dolor va a estar relacionado también con la infección. Y quiero andar un poco en esta diapositiva que en la virtualidad es un poco difícil tenerlos así, interactuar así. Si llega este paciente a su consultorio, ¿qué hacen? Antiinflamatorios, una opción. ¿Algo más? Drenarlo también. ¿Cómo? Drenarlo. Drenarlo, bien. Tendrías que drenarlo, porque ustedes pueden recordar la teoría y ustedes pueden decir, bueno, yo voy a medicar al paciente, antiinflamatorios por 3 días, antibióticos quizá por 5, y el paciente va a regresar igual, ¿no? Porque este es un proceso ya bastante grande. Si tenemos ya inflamación, infección por palatino, donde hay menor resistencia bacteriana, y eso es muy crónico, ¿no? Eso tiene bastantes años. ¿Cuál es el problema acá? Muchas veces los pacientes hacen tratamientos de endodoncia, ya no hay dolor, se coloca una pasta provisional y posteriormente se necrosa, se contamina y tenemos infección. Entonces la opción sería drenarlo. Yo tengo que drenar. Hay una incisión, es bastante sencilla, es una incisión lineal, es realizar una línea sentido horizontal o sentido vertical. Hago una incisión, drena, ¿no? Y yo puedo medicar. Si no, voy a estar anestesiando y no voy a tener efecto por más fármacos que yo le dé. Doctor, tengo que en este caso drenar todos los procesos, depende mucho del tamaño. Miren, por ejemplo, acá también. La anestesia que se coloca es una anestesia infiltrativa o supraperióstica, que es en el fondo del surco. Mi fondo del surco es este. Nosotros inoculando acá podemos diseminar la infección. ¿Sí? Entonces hay que tener bastante criterio también. ¿Por qué les hago énfasis en esa parte? Porque pueden tener un paciente que no tenga de repente un proceso infeccioso inflamatorio tan grande, pero ustedes lo pueden medicar con un tiempo prudente también, no lo van a mandar por 3 días, ¿no? De repente el paciente tiene mucho dolor y necesitan atenderlo en ese momento. ¿Qué nos dice este artículo? Que ustedes pueden medicar, por ejemplo, con ibuprofeno de 600 miligramos 1 hora antes de la administración del anestésico local, 1 hora antes de la atención. Acá en Perú normalmente encontramos con 400 miligramos de ibuprofeno, pueden administrarle 2, ¿no? Para sumarle 800, que es bastante eficiente, y va bajando el porcentaje de efecto del compuesto anestésico. Esto es un poco más de lo que ya hemos hablado. Esto también, quería recordar esos puntos porque no lo conversamos muy bien en la primera parte. Este otro artículo de acá, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa, doctor, si viene el paciente, yo le coloco anestesia, le coloco lidocaína y luego tenemos un rash alérgico, ¿no? Tenemos prurito, mis orejas empiezan a estar edematosas, los párpados. ¿Ustedes qué hacen? No van a decir, ok, le puse lidocaína, es alérgico a la lidocaína, vamos a probar con la articaína, ¿no? De repente puede tener efecto, no. Por eso es que se indica colocar en promedio 1/3 del cartucho y esperar a ver si no hay ninguna reacción y todo bien con el paciente. Porque hay pacientes que les va a decir, doctor, es primera vez que yo vengo al dentista. Ni ellos saben si son alérgicos, ¿no? Por ejemplo, acá es un paciente varón, tiene 18 años, ¿no? Y tuvo una reacción adversa cuando se colocó la anestesia ante un tratamiento de endodoncia. Y por eso nosotros debemos también saber derivar a mi paciente, ¿no? Por ejemplo, si mi paciente es alérgico, yo coloco lidocaína y mi paciente es alérgico, en ese momento demuestra un cuadro alérgico de lidocaína, yo paro el procedimiento quirúrgico y tengo que hacerle una interconsulta, ¿no? ¿Con quién? ¿Con quién le hago la interconsulta al paciente? ¿Con él? No escuché. Está sencillo. Con el inmunólogo, ¿no? El inmunólogo, el alergólogo también. También se menciona de esa manera. ¿Por qué? Miren esta imagen de acá. ¿Qué es lo que se hace? ¿No? Normalmente tenemos acá el brazo del paciente y este no es A de Alessandra, ¿no? ¿Ese es un A de qué? ¿De? Más fuerte. De articaína, exactamente, ¿no? De articaína. Y luego tenemos la L de lidocaína. Entonces lo que se hace en estas pruebas dérmicas es evaluar si tenemos la formación de una pápula, ¿no? Y de acuerdo a esto nosotros vamos a, bueno, son dosis pequeñas que se administran en el paciente también, ¿no? No se puede sobredosificar. Bien.
Ahora vamos a esta parte que es, no es tediosa, pero hay que estar atentos acá. ¿Cuánto es lo máximo que yo puedo administrarle a un paciente de anestesia? No se trata que yo vea a mi paciente de 2 metros, ¿no? Ejercicio, no le agarre la anestesia, sigo, no es así. Hay una dosis máxima. Por ejemplo, acá tenemos lidocaína. La lidocaína que puede venir, generalmente acá incluso en Perú la conseguimos con adrenalina, no siempre sin adrenalina, que es sinónimo de, adrenalina es sinónimo de ¿qué? ¿Recuerdan? Sinónimo de vasoconstrictor. O podemos tenerlo con el nombre de epinefrina también. ¿Bien? Por lo tanto, lidocaína con adrenalina, miren el porcentaje en adultos y niños. Diferente a la lidocaína sin adrenalina. Tenemos 4.5 miligramos por kilogramo de peso. Y esto cambia en niños, ¿no? Vamos a cambiar en este caso la dosis. Ahora vamos con este ejemplo de acá. Tenemos silocaína o silonés, que es el nombre comercial, porque el nombre del principio activo es lidocaína. La lidocaína nosotros la encontramos en una presentación o una concentración, mejor dicho, del 2%. Pero siempre acompañando, si nosotros tenemos un vasoconstrictor, tiene adrenalina. ¿Qué significa esto? 1 en 50, 1 en 80, 1 en 100, 1 en 200. Ahora lo vamos a entender. Para no variarnos, vamos a solamente concentrarnos en este y en este. ¿Sí? Si yo les pregunto, por ejemplo, de ese cuadro, ¿cuál está más concentrada? ¿Cuál lidocaína está más concentrada? ¿1 en 80.000 o 1 en 100.000? Por acá me dicen 1 en 100.000, ¿coinciden también ustedes? ¿Sí? ¿1 en 100.000? Sí, ¿cuál está más concentrada? 1 en 80. ¿Y aquí me dice 1 en 100? Y ahí nadie ya quiere levantar la mano ya. 1 en 80, ¿por qué? Porque es una... La proporción es menor. Vamos a ver. La pregunta es, doctor, pero ¿está concentrado en qué, no? ¿Está diluido con qué? Para que se entienda, yo no sé cocinar, pero en algún momento he hecho gelatina y ustedes también. Ok. Vamos a suponer, ¿cuál es la receta? Tenemos 2 tazas de agua caliente, 2 tazas de agua fría. Si yo quiero, por ejemplo, tener más gelatina, serían 8 tazas de agua caliente y 8 tazas de agua fría. Estoy sumando, por lo tanto, la cantidad de agua. En este segundo ejemplo está más diluida. Aquí, si yo tengo 1 en 80.000 y tengo 1 en 100.000, ¿dónde está más concentrado? Acá. ¿Por qué? Porque tengo 2% de lidocaína con adrenalina y tengo 1 de adrenalina en 80.000 de agua. ¿Sí? ¿Se entendió? 1 en 80.000. ¿Bien? Acá casi siempre vamos a encontrar 1 en 80.000, el porcentaje de lidocaína, generalmente el 2%. Bueno, respecto a la mepivacaína, nos han hecho un favor porque es prácticamente lo mismo, tanto en adultos como en niños con o sin vasoconstrictor. Y estos son los cuadros que ustedes van a tener que aprenderse, ahora van a entender por qué. Lo mismo para mepivacaína y articaína también. Hemos hablado hace poco de que la articaína tiene un efecto más potente, más rápido y más prolongado en compuesto anestésico versus una lidocaína. Lo mismo acá, tenemos la concentración de 1 en 100.000 y 1 en 200.000. Vamos con esta parte de acá. Tenemos, por ejemplo, de un paciente de 24 años, de 70 kilos, se decide administrar mepivacaína al 3%. ¿Bien? Vamos a nuestro cuadrito. Teníamos mepivacaína y la mepivacaína la tenemos en adultos y niños en diferentes concentraciones, pero con vasoconstrictor y sin vasoconstrictor sí cambia, ¿cierto? Entonces tenemos adultos 6.6 y niños 5 miligramos por kilogramo de peso. ¿Cuántos años tenía el paciente? ¿Recuerdan? 24 años. Vamos a ver. 24. Bien, tiene 24. Por lo tanto, es un paciente adulto con la dosis máxima que va a ser de 6.6 miligramos por kilogramo de peso. ¿Sí? La concentración. ¿Qué tan concentrada está la mepivacaína? Yo ya les di ese dato. Les he dado 3%. ¿Cuál es el dato que no les doy? Obviamente la dosis máxima, que eso es lo que ustedes tienen que saber. ¿Sí? Otro punto también. Esta concentración
para que nosotros saquemos la cantidad de miligramos por mililitro, es universal la multiplicación por 10. Si hay un 2% es 20, si hay un 3% es 30. ¿Sí? ¿Se entendió? Entonces, y por favor, desarrollen al menos ejercicio, ¿no? A veces me pasa que ponen los datos y no hacen nada, ¿no? Yo no les voy a poner un punto por eso, ¿no? Tienen que desarrollarlo. Vamos a entender acá. Tenemos que multiplicar la dosis por el peso. 6.6 miligramos por kilogramo de peso, que es mi dosis, por el peso del paciente, 462. Y luego lo que yo voy a hacer es básicamente una división. Tengo este resultado entre la concentración de la mepivacaína, que multipliqué por 10. ¿Recuerda? Entonces sería 30. Ahora, ¿qué es lo que tengo yo como resultado? 15.4 mililitros. Mi pregunta es, doctor, doctora, ¿le voy a poner 15 cartuchos de anestesia? No, ¿cierto? Es demasiado. ¿Está mal el ejemplo? No. ¿Cuántos mililitros tiene su cartucho? Revisen su cartucho, los que han traído material ahorita, porque el otro lo van a traer después. 1.8, ¿cierto? Entonces, si es 1.8, yo tengo que dividir este resultado entre el porcentaje que tiene mi cartucho, que es 1.8. Y ahí recién yo tengo el resultado, 8.5 cartuchos. Lo repito, ¿se entendió? Lo repito todo, ¿ya? Acá. El dato que ustedes no van a tener es la dosis máxima. Esto es lo que ustedes tienen que saber. ¿Por qué? Cuando viene un paciente, siempre se va a pesar, se va a tomar la presión y demás. Y el peso es importante, lo mismo en niños. El peso es importante, siempre se pesa el paciente. Entonces, este ejemplo es básicamente con la mepivacaína. La mepivacaína, que es igual con vasoconstrictor o sin vasoconstrictor, es diferente la concentración de adultos o niños. Este es un adulto, por lo tanto es 6.6 miligramos por kilogramo de peso. La concentración de mi mepivacaína es 3%, por lo tanto va a ser 3 por 10. Eso es universal para poder llegar al promedio de miligramos por mililitro. ¿Bien? Luego lo que ustedes van a realizar es básicamente multiplicar la dosis máxima por el peso de mi paciente. Y luego ustedes lo que van a hacer es dividir el resultado entre la cantidad de miligramos, pero básicamente viene a ser en este caso el porcentaje de mi mepivacaína, porque era 3 por 10. ¿Recuerdan? ¿Sí? Entonces yo voy a tener un resultado bastante holgado y no me tengo que olvidar de hacer la división final, porque yo tengo que saber cuánto tiene mi cartucho de anestesia. Todos los cartuchos de anestesia tienen 1.8 mililitros. Entonces ese resultado lo voy a dividir. ¿Sí? ¿Se entendió? Bien. Voy a avanzar con esta parte entonces. Nosotros tenemos nuestras cárpules. Algunas cárpules, cuando ustedes aspiren, van a tener una deflexión y otras son más horizontales. Tú aspiras y colocas tu blister de anestesia. Deben haber escuchado sobre los cartuchos, los cárpules digitales. No sé si han visto cárpules digitales. ¿No han visto? ¿No han escuchado tampoco? Un ratito, ya está rápido. Así que sí. Yo no me acuerdo de la y dije bien. Ay, qué bonito. Está muy bonito. Ay, mira todo. No conoces esta llama. Mira otra. Hoy en día, ¿ustedes se han tomado impresión o modelo de estudio con alginato? Sí. Sí, hoy en día tenemos los escáneres intraorales, ¿cierto? En anestesia es similar, ¿no? Aparte del cálculo, tenemos cálculos digitales. No voy a... Todavía ninguna empresa ha comprado mi alma, así que no voy a mencionar ninguna marca, pero existen cálculos digitales. Ahora, este cálculo, por ejemplo, tiene solo dos características. Lamentablemente todavía no han hecho algo que deberían cambiar para que no tenga dolor el paciente. A diferencia de mi cálculo convencional, las cálculos digitales lo que tienen, número uno, respetan lo que es la técnica por goteo. Es decir,
ustedes pueden programar este equipo para que haga por goteo la administración de la anestesia. Por lo tanto, el paciente no le va a doler mucho. Ese es uno. Dos, tiene música. Sí, a mí no me gusta mucho porque es una melodía, no sé, no la puedes cambiar. Es que algo que ya viene en el equipo. Es algo que ya viene en el equipo, ¿no? Pero ¿cuál es lo más importante de lo que hemos hablado? La temperatura. Estos equipos no te cambian la temperatura del cartucho. Entonces, si me preguntas si son eficientes, sí, pero hay cosas para mejorar, ¿no? Yo lo puedo aplicar mejor con un cárpule convencional, ¿no? Yo se los digo porque cuento con uno, ¿no? Cuento con uno. Y por otro lado también ayuda un poquito también para los pacientes. Hay pacientes que tienen miedo a la anestesia. ¿Hasta ahí hay alguna consulta? ¿Quieren que repita alguna parte? Todo claro, listo. Cuéntame. Por fin, mira, es la primera pregunta desde que he explicado hasta el inicio del ciclo hasta ahora. ¿Usted dijo antes que los adultos no tenían menos riesgo de convulsiones en comparación de niños por una membrana, dijo? Hay una barrera. Hay una barrera que se llama barrera hematoencefálica. Esa barrera hematoencefálica te va a ayudar para que haya mayor permeabilidad o mayor ósmosis entre los fluidos. ¿Cuándo esa barrera es más permeable? ¿Cuándo es más ancha, por así decirlo? O con, digamos, poros más grandes en un niño. Entonces, ese cambio que vas a tener del medio interno cuando aplicas anestesia, lo sufre más un niño que un adulto, porque esa barrera es más permeable. Muchas gracias. Ok, respondí bien. Bien, está bien, chicos, está bien. Tienen que preguntar, ustedes no están en 10º ciclo, están en un proceso de aprendizaje. ¿Otra pregunta? Otra pregunta, perfecto. Mientras que voy enseñándoles una foto de un caso clínico, cuéntame. Supongamos que calienta el cartucho de la anestesia y por X motivos ya no lo va a utilizar. ¿Ya se desecha? Depende. ¿Lo has calentado cómo? Pongamos a baño María. Baño María, entonces tiene una temperatura ok, ¿cierto? Entonces, tu pregunta es si tienes que desecharlo si no lo usas o lo puedes guardar. Lo puedes usar en otro momento, no hay problema. Cuando tú lo desechas, cuando tú has cambiado la temperatura y está con un cambio muy drástico, como yo mencioné, que no se debe flamear en un mechero, ahí sí, ¿qué problema tendrías? ¿Qué pasa con el vasoconstrictor? ¿Por qué? Porque se inactiva. Inactivas el vasoconstrictor. Si, por ejemplo, tú usas una anestesia, ¿no? Imaginémonos, usas una anestesia en un paciente y al día siguiente lo vas a atender y ese cartucho está a la mitad. Tienes que desecharlo. Ya se contaminó. ¿Bien? Una más para darles unos ejemplos de algunos casos. Están callados, chicos. ¿Qué pasa? El examen. Los abuelos están tristes por el examen, seguro. Tienen que preguntar. Seguimos. Acá, por ejemplo, nosotros tenemos una fístula o un absceso. Es un absceso. Todos están llevando imagenología, ¿cierto? En las radiografías, esta imagen radiolúcida es un absceso y esta es una fístula. Nosotros hemos hablado que algunas fístulas las puedo drenar, ¿cierto? ¿Esta de aquí qué opinan? ¿La drenaría? Sí, no, puede ser. Por el tamaño, yo también lo haría, ¿no? Yo también la drenaría. Pero esto no quiere decir de que al drenarla y medicarlo ya no vamos a tener bacterias. Todos saben lo que es una endodoncia, ¿no? Eliminar la pulpa de la pieza dentaria. Ustedes cuando lleven el curso de endodoncia van a desinfectar con, ¿recuerdan qué elemento? Hipoclorito. Bien, no, nunca digan lejía, ¿no? El paciente se asusta, está que mete lejía al diente. Con hipoclorito. Entonces, ¿qué pasa con el hipoclorito? Ustedes van a empezar a irrigar, lavar el conducto y no para de supurar bacterias. Están 15 minutos, media hora y sigue supurando. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer acá? Hacen la incisión, drenan, medican al paciente, antiinflamatorios y antibióticos, limpian todo el conducto y colocan una pasta provisional. Y al paciente no lo ven en un promedio de unos 7 a 10 días. Y ahí recién le hacen la anestesia nuevamente y descontaminan el conducto.
¿Sí? Bien. Esto también ya lo había explicado. Nosotros habíamos conversado brevemente, porque esta parte la ha explicado el doctor Miguel, que nosotros podemos trabajar técnicas infiltrativas. ¿En qué zona? ¿Recuerdan cuál es mi zona de punción? El fondo de surco. El fondo de surco. Ahora, me pueden decir, doctor, pero yo tengo que anestesiar a este paciente para hacerle la incisión, si no, ¿cómo lo hago? Le va a doler, ¿no? Entonces, nosotros lo que podemos hacer es aplicarlo en zonas lejanas, pero no tan lejanas. Si aquí, por ejemplo, tenemos mi central que está afectado, yo no lo voy a poner en la molar, pues, ¿no? Pero sí en zonas adyacentes, más no en la misma lesión, porque sí va a tener dolor el paciente cuando lo drenen. Van a tener pacientes que, por ejemplo, le va a decir, doctor, doctora, siempre me aparece una bolita acá, y encima lo cuentan, a mí me da cosa. Dice, doctor, doctora, tengo una bolita acá, yo la aplasto, sale líquido y luego se vuelve a inflamar. Ya le digo, vamos a revisarte, ¿no? Y hay pacientes que ya están acostumbrados a esa sensación, pero hay que pasar un bisturí ahí, tienen que drenar esa fístula. ¿Bien? Esto también, porque yo prefiero 1000 veces las clases presenciales, porque en virtualidad, la verdad que no sé si están ahí. Acá, por ejemplo, este cuadro, ¿cómo se llama? Acá hay una inflamación, pero esto, pericoronaritis, ¿no? ¿Todas las piezas como terceras molares se extraen? No necesariamente. Yo puedo tener un paciente con los maxilares amplios, puedo tener un paciente con las terceras molares verticales y pueden tener espacio. Entonces, ¿qué pasa acá? Todo este capuchón tiene que irrumpir la corona de la pieza dentaria. Y a veces necesitamos hacer una liberante acá para que termine su proceso de erupción. Yo se los digo, esa es una clase que viene más adelante, pero por ejemplo un colega le hizo la extracción a un paciente de 50 años, una pieza horizontal bastante complicada, y posteriormente el paciente tuvo parestesia, tuvo fractura mandibular, y cuando le pregunté, ¿no? ¿Por qué les extraído la pieza dentaria a ese paciente? Por ortodoncia. Y yo le digo, pero es un paciente de más de 50 años, ¿no? No siempre ustedes van a extraer terceras molares, hay que tener bastante criterio. Esos casos yo se los voy a enseñar en la segunda parte del curso, ¿bien? Para que no cometan errores, no todos los dientes se sacan. Y sobre todo, eso de que la tercera molar me va a causar apiñamiento también es falso. Después lo voy a decir por qué, para salirme del tema. ¿Ya? Listo. Seguimos acá. Ya habíamos hablado de esto, los porcentajes también, esto es parte de lo que hemos hablado, vasoconstrictores. Acá, eso también es muy importante porque esto lo hablamos en la clase virtual y no ahorita. Vamos a imaginarnos que nosotros estamos haciendo un procedimiento quirúrgico. ¿Bien? Si nosotros hacemos un procedimiento quirúrgico, podemos tener la probabilidad de dañar un vaso o una arteria de un calibre mayor, ¿cierto? Y podemos tener una hemorragia. Una hemorragia. ¿Qué hacen ustedes si, por ejemplo, vamos a imaginarnos que esto pasa, tenemos una pieza en posición horizontal, tenemos acá nuestra molar, que es la pieza 7, esta es mi pieza 8, y yo vengo por acá con mi fresa, ¿no? Vengo acá alegre con mi fresa porque quiero hacer una odontosección. Pero ¿qué pasa? A veces uno se emociona y continúa haciendo la odontosección. Y por acá podemos tener nuestro nervio. Continúas y tú puedes lacerar o puedes tener algún daño en un vaso de un calibre mayor. ¿Ok? Entonces, ¿qué puede pasar? Prácticamente una hemorragia, ¿no? En sala sí he tenido la oportunidad de asistir a un colega, yo soy ortodoncista, ¿no? Pues estaba asistiendo a un maxilo, y él lo que estaba haciendo era odontosección. Y en ese momento es como cuando te cortas una vena, estábamos con caretas y todo, salpicó la careta. Y en ese momento sangra bastante. ¿Y qué pueden hacer ustedes, por ejemplo? ¿Qué hacen? Llaman a... Ayúdenme. Primera chamba. ¿Qué hacen? ¿Han visto, por ejemplo, en las películas, no? Siempre me da risa porque más de 20 balas le ponen a alguien y solo se saca el polo, ¿no? Se saca el polo y te tapa, pero por acá está todo agujereado, ¿no? Entonces esa es una hemostasia por segunda intención. Hemostasia. Lo primero que nosotros tenemos que hacer... ¿Baño? ¿Qué me dijo? Ah, ya, baño, he escuchado. Sí, hacer una compresión.
Tenemos que hacer una compresión, una hemostasia por segunda intención. ¿Cuánto tiempo en promedio? Entre 15 a 20 minutos. ¿Qué pasa, por ejemplo, si mi gasa se llena de sangre, medio paquete de gasas se gasta, un paquete completo de gasas está lleno de sangre? ¿Qué puedo hacer si ya pasé esa etapa? Lo segundo que yo puedo hacer es colocar, ¿de qué estamos hablando? Vasoconstrictor. De anestesia. ¿Por qué? Anestesia. ¿Por qué coloco anestesia? Porque viene con el vasoconstrictor. Porque viene con el vasoconstrictor. Entonces, si yo tengo un vaso sanguíneo de este calibre y mi otro vaso sanguíneo es de este calibre, el vasoconstrictor hace que este vaso esté más angosto, constriñe el vaso sanguíneo. Y como acá el fluido de sangre es menor, mi anestesia dura más o dura menos. Menos, dura menos. Otro punto también para que se entienda bien la clase. Si yo tengo inflamación, ¿tengo los vasos sanguíneos dilatados o están con vasoconstricción? En una inflamación. Dilatados, cierto, están dilatados. Si están dilatados, como en este ejemplo, mi anestesia va a durar más o va a durar menos. Menos. Va a durar menos. Pues chicos, tienen que entender esta parte porque para que no se olviden nunca hasta que egresen. Es que tienen que saber esto porque créanme que incluso hay colegas, ¿no? Yo cuando he estado con otros colegas ya especialistas y con algunos años, está ese comentario, ¿no? No le agarra al paciente la anestesia. ¿Lo has medicado? No. Entonces, cuéntame. Te explico de nuevo. Ok, tenemos un vaso sanguíneo de mayor calibre y acá tenemos un vaso sanguíneo con menor calibre. Vamos a ver, 1 y 2. Listo. Cuando yo tengo inflamación, tengo vasodilatación o están los vasos con constricción. Dilatados. Están dilatados. Entonces, si los vasos están dilatados, mi anestesia dura más o dura menos. Menos, ¿ok? Porque esto es importante. Porque si ustedes no medican al paciente, va a tener también inflamación. Esa es otra parte del pH, ¿eh? Esa parte del pH. Voy a tener también inflamación. ¿Y cuál va a ser el problema que tenga inflamación el paciente? Va a durar menos. Así yo le ponga articaína, le ponga lidocaína, va a durar menos. ¿Se entiende? ¿Sí? No solamente es el pH, ¿sí? También tenemos que entender un poco qué es lo que pasa cuando hay inflamación o infección, aunque en este caso es más inflamación. Seguimos. Estamos bien, la clase es hasta las 2:30, ¿no? Sí. Estamos bien. 2:30. ¿Es hasta las 2? Yo los puedo tener todo el día acá. 2:30. No, 2:30, no me confundas. Si no, se quedan de lado conmigo, 2:30, 11:30. No, vamos a ir unos minutos más y nos tomamos un receso. ¿Está bien, chicos? Sí. Ahora, ¿cómo que ahora? Ya, seguimos. Acá. Nosotros vamos a revisar bien nuestras cárpules. Acá tenemos un arpón. Este arpón tienen que evaluarlo bien y tienen que revisarlo bien. ¿Cuál es el problema que hemos tenido en otros ciclos? Que ahorita no lo revisen en la hora de la parte práctica. ¿Ya? No voy a ser como su compañero, ¿no? Que nunca, ya está en mi PPT para el próximo ciclo, ¿no? Cómo no deben comprar algo. Esto está bien porque primera vez, pues, ¿no? ¿Qué pasa acá? Este arpón, chicos, atentos, este arpón puede estar doblado, ¿no? Y este arpón tiene que perforar el émbolo, que es este de acá. Este émbolo baja y voy a tener ahí recién mi anestesia. Voy a inyectar recién ahí mi anestesia. Bien, ahora, ¿qué componentes también tiene mi aguja? Nosotros tenemos un seminario en la semana 7 porque he tenido que modificar el plan de actividad, la ficha de actividades. La próxima semana nosotros tenemos una teoría, les voy a hablar un poco de anestesia troncular. Ahora con el doctor Miguel van a hablar palatina infiltrativa. En la semana 6 tenemos nuestro examen parcial práctico y la semana 7 la vamos a virtualizar para el segundo seminario, que son accidentes durante la aplicación de anestesia. ¿Está bien? ¿Se entendió? Porque tenemos un feriado el 8. ¿Y
Lo repito. Nosotros tenemos un feriado el 8 de octubre y cae miércoles. ¿No sabían que era un feriado? No. ¿O me estoy equivocando? Combate de Angamos, ¿cómo no va a ser feriado? Ay, aquí frío. Se va a molestar, Miguel Grau. El 8 de octubre, para que no se olviden, porque a veces me están preguntando, disculpen si a veces no respondo, por eso delegada somos dos docentes, a veces uno responde cuando el otro no puede. Para que no se olviden, por favor. ¿Se han acercado a la clínica ya? Tienen que esterilizar el material, si no, no pueden trabajar. Estamos en la semana 4. La semana 5 vamos a tener en la teoría nuestra clase de técnicas tronculares y en la práctica nosotros vamos a hacer la práctica de anestesia. Traen todo el instrumental de anestesia tal cual ahora, pero el instrumental estéril. ¿Bien? En la semana 6 nosotros vamos a tener nuestro examen parcial práctico. ¿Bien? Porque en la semana 7 es feriado. Es feriado. Entonces, lo que hemos hecho es pasarlo de la semana 5 a la semana 7. Por eso es que en la semana 7 ustedes lo que van a tener es el segundo seminario. ¿Se entendió? Y en la semana 8 ya no nos vemos porque, bueno, a menos que nos toque revisarles el examen, pero no sé. Pero si en la semana 7 el seminario no es feriado, no hay clase. Pregunta. Si en la semana 7 va a ser el seminario y ese día es feriado, ¿cómo va a ser? Vamos a hacer una programación virtual. Claro, vamos a virtualizar la semana 7. ¿El examen teórico? Entonces los seminarios van a ser virtuales. Sí. Y en la semana 8, sí, pregunta. En la semana 6, escuchen para que de ahí por favor tengan dudas. En la semana 6, ustedes van a tener el examen parcial práctico. Bien, vamos a ir a la clínica, trabajamos con unas rúbricas y vamos a hacer la práctica de anestesia. ¿Sí? En la semana 7 correspondería el examen parcial práctico, ¿cierto? Pero es feriado. Entonces, ese día vamos a hacer los seminarios de manera virtual. Y la semana 8 no nos vemos porque tiene su examen teórico. ¿Está bien? Semana 8 es seminario. Listo. No hay que programarlo. ¿Sí? La semana 6 solo vamos a hacer clínica y semana 5 la práctica lo haremos acá. No. La semana 5 y 6 es en la clínica. Y tenemos la teoría normal. Lo que sí vamos a tener que organizarnos con el primer grupo, ¿no? Para juntarlos y dividir en dos grupos. Para trabajar por horarios, porque tampoco disponemos de muchas unidades dentales, creo que son 6 las que nos han asignado. Bien, entonces eso ahora lo vamos a ver para que nos manden una lista de quiénes van a venir, por así decirlo, primer turno y segundo turno, algo así. ¿Está bien? Sí, porque nadie puede faltar ese día, si no van a tener problemas en la semana 6. ¿Alguna pregunta? ¿No? Listo, todo claro entonces por ahora. Ok, me quedo en este entonces. Sí, termino este entonces.